Hola. Entre 2003 y 2009, la Comunidad Astronómica Internacional hizo uno de los estudios más cuidadosos jamás realizado en los mejores lugares del planeta donde podrían instalar un telescopio que necesitan, el telescopio de 30 metros, un telescopio que permitirá observar el cosmos con una precisión incluso mayor que la que tiene el Hubble, y que es un telescopio dedicado a la luz visible, a diferencia de los telescopios de rayos X, etcétera, los que hemos ya, por cierto, comentado en nuestro otro canal, en Cosas que Sabemos sobre los distintos telescopios. Es un telescopio de luz visible. Durante 6 años se analizaron, y no se analizaron en el papel, se estudiaron, se midieron las alteraciones atmosféricas, la contaminación de luz, el paso de aviones, las rutas aéreas, todo lo que afecta la capacidad de los astrónomos para observar la luz que nos llega del cosmos, y determinaron finalmente que el mejor lugar para instalar este glorioso telescopio sería el volcán Mauna Kea en Hawái. En este volcán, precisamente porque ya se conoce su adecuación a las necesidades astronómicas, ya hay 13 observatorios. 13 observatorios, de los cuales se espera que 5 dejen de funcionar para cuando empiece a funcionar el telescopio de 30 metros planeado. En los últimos días se empezó la construcción del telescopio de 30 metros y en ese momento aparecieron una serie de personas diciendo que el Mauna Kea es un territorio sagrado según las creencias antiguas de los hawaianos y que por lo tanto no se debía construir allí un nuevo telescopio pese a los 13 que ya existen allí. Ha habido personas que se manifiestan, ha habido arrestos y detenciones que tampoco deberían ocurrir, esto se debería dialogar, pero hubo sobre todo un personaje, un estudioso de la historia, que dice tener ancestros hawaianos, se apellida Salazar, que habla más de ancestros por estos lados hispanoparlantes, pero en fin, que dijo que era absolutamente incomprensible que se permitiera tomar decisiones sobre la montaña a personas sin lazos religiosos y culturales con ella, y por lo tanto apoyaba las protestas, el rechazo al telescopio, y en este momento, mientras grabo esto, hay un enfrentamiento entre 500 y 1000 personas que dicen que ese es un lugar sagrado y que deben ellos decidir sobre el tema, y las autoridades y los astrónomos y las personas que consideran que tienen los derechos legales necesarios para instalar ese nuevo observatorio en beneficio de toda la humanidad. Y esto me hizo pensar en una serie de cosas. Y por ejemplo, me acordé que en 2017 en Argentina se tuvo que detener una pesquisa sobre la desaparición de un hombre, un artesano, si mal no recuerdo, porque había que peinar unas tierras que eran sagradas para los mapuches, y los indígenas mapuches se opusieron a que las autoridades policíacas buscaran a esta persona, viva o muerta, en sus tierras sagradas, y por lo tanto la pesquisa se detuvo. En el año 2000 en Brasil hubo una lucha para evitar que el legislativo brasileño, que se supone que es el representante de la voluntad popular de todos los brasileños, tomara decisiones sobre tierras que están consideradas tierras indígenas del Amazonas. En 2015 se abrió la posibilidad de que se instalaran 7 plantas hidroeléctricas en el río Tapajós, en Brasil. Plantas hidroeléctricas que tienen la enorme ventaja de que proporcionan energía eléctrica sin contaminar, sin arrojar dióxido de carbono a la atmósfera, sin contribuir al calentamiento global y, en fin, aportando una serie de beneficios, aunque tiene enormes desventajas también las plantas hidroeléctricas, porque las presas inundan grandes zonas de los cuencas de los ríos, y esto se conoce, se sabe, y bueno, ha sido necesario siempre analizar el beneficio que da la energía eléctrica que va a producir, las condiciones ventajosas en las que se produce esa energía, que además tiene la posibilidad de responder a los picos de producción, simplemente echando a andar una turbina más dentro de la planta hidroeléctrica, cosa que no pueden hacer las energías que todos quisiéramos que ya pudieran hacerse cargo del universo, y que son las energías limpias, renovables, verdes, etcétera. No pueden hacerlo, y solo lo pueden hacer las plantas térmicas,
que son las peores, las más contaminantes, las plantas nucleares y las plantas hidroeléctricas. Se decidió pues que estas tierras serán sagradas para los Munduruku y yo no sé cómo terminó la historia. Sí me acuerdo que en 2017 se suspendieron concesiones de petróleo y gas en ciertas zonas del área Badger to Medicine en Montana porque los indígenas locales, los pies negros, decían que para ellos eran tierras sagradas, eran, dijo alguno de ellos, como una iglesia. Y así constantemente vemos que se afirma que se deben suspender ciertas acciones en ciertas zonas porque ciertos grupos las consideran sagradas. Y de alguna forma se acaba creyendo que el afirmar que algo es sagrado para los ancestros es una forma razonable, lógica, aceptable y defendible de tomar decisiones. Y yo creo que no es así. Obviamente en muchos casos se han utilizado tierras de tribus, sobre todo en Estados Unidos, tierras que viejos tratados le conceden a las tribus y luego los nuevos gobernantes se las quieren quitar. Y hay violaciones o infracciones a las leyes vigentes, a los tratados vigentes, y en ese caso el asunto no es si son sagradas o no, el asunto es la defensa de la ley. Si en el caso del Amazonas se está afectando las tierras propiedad de un grupo humano, cualquiera que fuera evidentemente debe ser defendido, pero no porque las considero no sagradas, sino porque se está infringiendo la ley o porque puede causar daños ambientales muy superiores a los beneficios que pueden producir. Es decir, con base en la razón, el conocimiento, los datos y los hechos, y no con base en las creencias. Pero muchas personas, sobre todo gente de las urbes, gente identificada con una vida en la que la electricidad, por ejemplo, está dada como un hecho incontrovertible. Vas a tener electricidad, punto. Tú vives en la ciudad y con simplemente accionar un interruptor te encuentras con que tienes internet, la televisión, la luz, etcétera. Gente de esta pretende estar defendiendo a los indígenas afirmando sus derechos con base en las creencias supersticiosas antiguas. Y esto me parece muy alarmante. Me parece muy alarmante porque lo que acabamos creando son dos tipos de creencias, unas que tenemos que respetar como si estuvieran basadas en datos y otras que hallamos despreciables e inaceptables, o al menos algunos así lo hacemos. Si alguien deja que muera uno de sus hijos por no hacerle una transfusión debido a que considera que el cuerpo humano es sagrado y no se debe pasar la sangre de un ser a otro porque la interpretación que hacen de cierto pasaje de la Biblia así lo afirma, nos parece normal, natural, lógico que las leyes que nos rigen a todos obliguen a que ese niño reciba una transfusión y salve la vida porque las creencias de sus padres son supersticiones cavernarias, procedentes de una religión de tiempos de la absoluta ignorancia de guerreros del desierto que no tiene por qué decidir sobre la vida y la muerte de una persona en el siglo XXI. Si alguien tiene una creencia firme en la homeopatía y a sus hijos se niega a darles medicamentos, atención médica, etc., si alguien tiene una firme creencia en el veganismo, consideramos que las leyes deben intervenir para evitarles daños a los niños porque una creencia irracional basada única y exclusivamente en las fantasías de un grupo de personas, no puede decidir sobre la vida y la muerte de otras personas. Si alguien considera que sus creencias religiosas hacen sagrado el hecho de que la mujer use un velo, un hijab o incluso un niqab o un burka, y que además es sagrado el derecho de pegarles a las mujeres por parte de los maridos, tenemos toda la razón del mundo al considerar que esas supersticiones cavernarias, igualmente procedentes de tribus guerreras del desierto del Medio Oriente, no tienen por qué afectar y destruir y reconducir la vida de seres humanos que consideramos libres y de pleno derecho en el siglo XXI. Si alguien cree en la lapidación, si alguien cree en que tiene que instalar una serie de asentamientos en un espacio determinado que Dios les dio, y que al asentarse allí lograrán la segunda venida del Mesías, porque esa es la estúpida justificación de los asentamientos israelíes en numerosos territorios
asignados a Palestina por los tratados de 1948, nos parece absolutamente lógico y razonable protestar en contra de esos asentamientos basados en una creencia salvaje, supersticiosa, en una barbaridad inventada por pueblos salvajes del desierto, pueblos guerreros del Medio Oriente. ¿Por qué entonces van a ser sagradas las creencias de los inuit, de los indios amazónicos, de los hawaianos o de cualquier tribu que usted quiera pensar, o de cualquier grupo humano, de cualquier sociedad, de cualquier clan, de cualquier sociedad humana? Sus creencias irracionales están muy bien dentro de su cabeza, y para que hagan sus rituales, y si quieren bailen, y si quieren se coman un pedazo de pan pensando que se están comiendo a una persona que ya murió hace 2000 más o menos años, o si dejan de comer de cierta manera porque así están celebrando que sus ancestros huyeron de Egipto, cosa que sabemos arqueológicamente que no ocurrió con el pueblo hebreo, o si quieren matar corderos para comerlos de cierta manera porque lo dijo el profeta, pues mira, adelante, hazlo, pero no vas a obligar a una sociedad entera a tomar decisiones con base en tus creencias. Tus creencias tienen un espacio muy acotado donde pueden funcionar: el interior de tu cabeza. Cuando tus creencias se convierten en tengo que obligar a la mujer a abortar, cuando tus creencias se convierten en Dios dijo que la mujer está para servir al hombre y debe hacerlo, cuando tus creencias son hay que matar a los homosexuales o a las brujas porque lo dice la Biblia, tus creencias son basura y no deben ser consideradas en lo más mínimo fuente de derecho ni fuente de toma de decisiones razonables en una sociedad que pretende ser más igualitaria, más justa, más razonable, más inteligente y más moral. ¿De dónde sacamos que las supersticiones de los antiguos aztecas, o de los antiguos mayas, o de los antiguos mapuches, o mundurucus, o yanomamos, o cualquier grupo humano, tienen alguna validez más allá del estrecho espacio de sus cabezas? No me lo explico. Y muchas personas lo que confunden es el derecho jurídico, los temas de medio ambiente, los temas de conservación, con la proclamación de tierras sagradas. Una vez que un grupo proclama que una tierra o que algo para ellos es sagrado, inmediatamente se trata de implicar otros elementos para defenderlo. ¿Estamos realmente listos? ¿Estamos realmente entregados a defender las supersticiones irracionales, tan salvajes unas como otras, a estas alturas? La cancelación del telescopio de 30 metros sería una barbaridad, y que tiene 2 lugares posibles donde instalarse, esperando por favor que nadie considere que esos lugares también son sagrados, uno en Chile, otro en México, o en Canarias. Creo que también estaba la posibilidad, hasta que llegue alguien en Canarias y diga, esta para mí es tierra sagrada y aquí no puedes poner un telescopio. No es demasiado relevante, pero lo que es relevante es cómo hemos llegado a exaltar supersticiones y creencias cuando deberíamos estarlas combatiendo. Y en segundo lugar, hasta dónde hemos llegado en la absurda lucha por exigirles a los indígenas, por querer obligar a los pueblos indígenas a vivir en el pasado, a ser una especie de zoológico de humanos sin sanidad, sin electricidad, sin escuelas, sin vivienda adecuada, sin protección ante desastres, sin vacunas, porque su cultura es tan enormemente valiosa que vale la vida de los niños que tienen la desgracia de nacer en su seno. ¿De dónde salió esta idea? ¿De dónde salió la idea de que nacer en una comunidad indígena cualquiera te quita derechos? Debe reducir la vida que vas a vivir, debe reducir las oportunidades que vas a tener. No, tú tienes que cazar con arco y flecha, que se ve muy guay en las fotos, y cuando los turistas de Occidente van a visitarte y tú les enseñas cómo lanzas la flechita, ellos se sienten en comunión con la naturaleza. Tú no puedes ser ingeniero informático, tú no puedes ser productor de cine o televisión o estrella de rock, o simple y sencillamente no puedes ser diseñador de moda, aunque sea en tu pueblo, porque tu ropa tradicional es tu ropa tradicional. No puedes ir en contra de tus decisiones, tienes que vestirte igual que como vestían tus ancestros,
hace 300, 400 o 500 años. Algo que nadie en las ciudades se impondría a sí mismo, pero que trabajan intensamente por imponérselo nuevamente, como los nuevos colonizadores, como los nuevos padrecitos blancos salvadores de los indios, a imponérselos a las culturas indígenas, a avivar sentimientos, creencias y supersticiones selectivamente en lugar de avivar, por ejemplo, el deseo de las mujeres de ser iguales a los hombres, la libertad de elección de carrera, la posibilidad de tener una atención médica adecuada, la posibilidad de tener electricidad, la posibilidad de tener una vivienda digna, la posibilidad de tener sueños más allá de los que te impone tu cultura, muchas veces reinventada en los espacios académicos de los niños simpáticos de Occidente que vienen a salvar a los indígenas. A mí realmente me alarma, me ha alarmado esto mucho y de alguna forma lo he expresado en algunos vídeos sobre cultura, vídeos sobre indigenismo, vídeos sobre veganismo, vídeos sobre toda esta exaltación del neoprimitivismo, de ese inventarse un pasado que no existió, asignárselo a un grupo humano y luego disfrutarlo como espectador. Tratar de inventarse a un buen salvaje que nunca existió, como lo hizo Juan Jacobo Rousseau, que nunca vivió en el campo, y encontrar la satisfacción propia vicariamente viviendo la vida natural de los indígenas, pero solo un ratito. Es decir, tú vas y haces turismo, a veces turismo solidario, le llaman turismo solidario, y los ves y dices, wow, qué bonito es vivir en comunión con la naturaleza, a los pies, directamente en contacto con el suelo. Luego, claro, si se te mete un gusano parásito y te provoca una filariasis del copón, eso no ocurre, porque además si a ti te llegaras a tener una filariasis, hombre, en cuanto regreses a Hamburgo, Barcelona, Nueva York, la Ciudad de México, Buenos Aires, habrá un médico que te cure la filariasis y nunca terminarás como los indígenas terminan cuando tienen filariasis. Estamos cometiendo un error muy grave. El neoprimitivismo en estas condiciones es condenar a otros seres humanos a vivir lo que los que lo defienden no se atreverían a vivir. Y sobre todo, implica defender espacios de la irracionalidad cuando lo que deberíamos estar haciendo es combatir esa irracionalidad como combatimos otras muchas formas de la irracionalidad. Si elegimos una superstición por encima de todas, en cualquier caso estamos desterrando a la razón de nuestra vida cotidiana. ¿Eso es lo que queremos? ¿Eso es lo que pretendemos hacer como sociedad? ¿O tenemos que hacer una reflexión profunda, larga y cuidadosa sobre lo que estamos presuntamente defendiendo cuando condenamos a otros a una vida de verdad, poco deseable? Cuando puedes comparar y cuando puedes elegir, muy pocos eligen realmente la vida que se les está imponiendo a muchos en nombre del purismo naturalista y neoprimitivista de los más malcriados y más opulentos del planeta. ¿No cree usted?